La noche de San Juan en el solsticio de verano. La noche de San Juan es considerada una de las noches más mágicas del año, pues está arraigada a ritos de purificación, abundancia y amor mezclados con algarabía de las prácticas ancestrales paganas. Juan Bautista es celebrado el 24 de junio, exactamente 6 meses antes de la víspera del nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre, lo cual hace de estas dos festividades enlazadas a los solsticios. Muchos estudiosos no consideran esto muy factible, por la diferencia de días entre las festividades agrícolas y las cristianas. Los santos y figuras mesiánicas de las nuevas religiones fueron recogiendo los simbolismos y dotes de divinidades locales, espíritus de la naturaleza y dioses de panteones antiguos, y así podemos observar cómo las fogatas de San Juan limpian y protegen en las noches más cortas del año y toman la función del sacrificio del sol y las mismas divinidades solares, al igual que las aguas toman un papel importante de despojo y renacimiento, como lo es en el bautismo cristiano y las celebraciones del solsticio de verano, donde ocurre lo mismo con el elemento agua. Esto quedó magníficamente representado en El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. La víspera de San Juan es como muchas celebraciones y nos unimos al disfrute donde compartimos con nuestros seres queridos y celebramos la naturaleza en su esplendor. En la Edad Media, cuando muchas personas estaban todavía dotadas de los remanentes de la clarividencia negativa, hablaban de gnomos, de duendecillos, hadas, etcétera, que vagaban por las montañas y las selvas. Estos eran los espíritus de la tierra. También se mencionaban las ondinas y las ninfas, o espíritus del agua, que habitaban en los ríos y las corrientes de agua, los silfos que moraban en las neblinas y brumas que estaban sobre los pozos y las ciénagas, como espíritus del aire, pero no se hablaba mucho de las salamandras, como estas son los espíritus del fuego, y por eso no son tan fácilmente descubiertos ni accesibles para la mayoría de las personas. Actualmente se considera a las antiguas leyendas como supersticiones, pero la verdad es que cualquiera que esté dotado con la visión clarividente puede percibir a los pequeños gnomos fabricando la verde clorofila de las hojas de las plantas y dando a sus flores esa multitud de matices delicados y preciosos que constituyen la delicia de nuestros ojos, y que bien es importante agradecerles el gran y maravilloso trabajo realizado. El solsticio de Cáncer y la noche de San Juan. Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. En verdad os digo que entre los hijos de mujer no ha salido a luz otro mayor que Juan Bautista, si bien el que es menor en el reino de los cielos es superior a él. Mateo 11:11. Este 24 de junio se conmemora el nacimiento de Juan el Bautista, primo de Jesús de Nazaret, en medio de ciertas peculiaridades numerológicas. Nótese que la suma de las cifras del día es 6, 24 igual a 2 más 4 igual a 6, al igual que ocurre en el año, y junio corresponde al mes 6. Además, días anteriores se celebrará uno de los acontecimientos más importantes asociados, el solsticio de verano. La noche de San Juan, celebración de claros orígenes precristianos. El término solsticio proviene de la palabra en latín sol, el astro rey, y sistere, permanecer quieto. Luego de que el sol alcanza la declinación solsticial, Cáncer en verano o Capricornio en invierno en hemisferio norte, parece detenerse en un efecto aparente
pero de real incidencia sobre nuestro planeta y sobre el sistema solar en su conjunto. Como ha dicho la mística cristiana Corinne Helin en muchas de sus obras, los solsticios y los equinoccios han sido celebrados por todos los pueblos en todas las latitudes y desde la más remota antigüedad. El cristianismo primitivo no fue la excepción, pero desgraciadamente con el tiempo la situación cambió radicalmente. Cada festival solsticial o equinoccial era celebrado durante 4 días, comenzando desde el día del suceso astronómico propiamente dicho y extendiéndose por 3 jornadas más. Tal cosa sigue ocurriendo en los exaltados festivales que continúan celebrándose en los templos etéricos, a donde pueden concurrir quienes han tejido el dorado vestido de bodas. Los solsticios y los enviados, Jesús y Juan el Bautista. El solsticio de Capricornio invernal está asociado al nacimiento de Jesús, cuyo alumbramiento ocurrió 3 días después de la comúnmente admitida fecha del suceso, un 21 de diciembre, el 24 de dicho mes. Lo mismo, pero en el solsticio de Cáncer, ocurrió con el primo de Jesús, Juan el Bautista, que nacería un 24 de junio, 3 días después del suceso astronómico del 21 de junio. Los científicos materialistas que intentan por todos los medios quitar la carga espiritual a las religiones afirman que ambas figuras, Jesús y Juan, son fruto de una alegoría solar. El místico iluminado sabe que todos los grandes guías o avatares del mundo ajustan su vida a la marcha de los astros y básicamente a la marcha del sol por el zodiaco. Eso ha sido desde siempre y ocurrirá por siempre con todos aquellos que sigan el sendero de la iniciación. Algún día, todos nosotros experimentaremos el nacimiento iniciático un 24 de diciembre y seguiremos nuestro desarrollo espiritual acorde a los festivales mayores, solsticios y equinoccios, y a sus fractales menores, las 4 fases lunares. De esta manera cobra sentido el famoso adagio de los alquimistas: dentro de la naturaleza todo, fuera de la naturaleza nada. La reencarnación del Bautista. Juan el Bautista fue una de las principales figuras que participaron de la preparación de la llegada de Cristo a la tierra. Como saben los estudiantes de cristianismo esotérico, la llegada del arcángel solar fue preparada con máximo cuidado durante miles de años y en ella participaron jerarquías espirituales y también los más avanzados de nuestra humanidad. Como conocemos mediante el estudio de la Biblia oculta, Juan el Bautista fue encarnaciones anteriores, Moisés y también Elías. Pero yo os declaro que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista, Mateo 17, 12 y 13. Además, es uno de los episodios claves de la iniciación cristiana, como lo es el de la transfiguración. Aparecieron ante los 3 aventajados discípulos, Pedro, Santiago y Juan, Moisés y Elías, conversando con el Cristo. En este episodio, Él se mostró ante ellos en toda la gloria de su cuerpo solar. Se transfiguró en su presencia, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz, y al mismo tiempo se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Él. Mateo 17, versículos 2 y 3. Con respecto a las posteriores encarnaciones de este ascético profeta, el Dr. Steiner ha mencionado en un hecho que no deja de sorprender al notable pintor Rafael Sanzio, quien nos ha dejado obras cargadas de simbolismo oculto: la Madonna Sixtina, los dispensarios de la Virgen.
El Bautista, que fuera uno de los hermanos esenios, al igual que la bendita María y José el carpintero, fue decapitado en tiempos de Jesús ante una solicitud de Herodes Antipas, quien pidió en una bandeja la cabeza de Juan luego de su sensual baile ante Herodes. Zacarías y la hoguera. Isabel, la esposa de Zacarías, quedó embarazada de Juan cuando ambos contaban ya en una edad muy avanzada. Como toda llegada a la vida física de un ego extraordinario, el nacimiento del Bautista fue anunciado por un ángel, al igual que ocurrió en el caso de Jesús, su primo. Ante la incredulidad de Zacarías, el celestial mensajero lo condenó a permanecer mudo hasta el nacimiento del niño. Se dice que cuando el descreído padre recuperó la voz al nacer su hijo, encendió una hoguera para anunciarlo a su comunidad. Este sería, pues, según fuentes bíblicas, el origen de la costumbre de encender hogueras en la noche de San Juan, aunque sabemos que tal práctica ya se daba en la remota antigüedad. El bautismo de Jesús. Ciertos centros de los cuerpos invisibles del hombre son especialmente sensibles a la influencia espiritual que acompaña al rito de bautismo. Cuando el oficiante de esta ceremonia está suficientemente avanzado, dirigirá su mirada interior a esos centros y acondicionará el trabajo a las características del desarrollo del aspirante. La posesión por Juan el Bautista de esta facultad fue lo que le reveló el exaltado estatus de Jesús y le hizo sentirse indigno de bautizar a un alma ya iluminada. Las palabras de la invocación empleada por los primeros cristianos en la ceremonia del bautismo eran como una melodía para el ansioso y expectante devoto. Abre tus ojos y oídos y penetra en el dulce sabor de la vida eterna. Tal vez uno de los acontecimientos más trascendentes de nuestra evolución haya sido el bautismo de Jesús en el rito del Jordán, por parte de Juan. En esa ceremonia, Jesús cedió sus cuerpos físico y vital al arcángel solar Cristo, quien de esa manera pudo caminar en nuestra tierra y además se transformó en el único ser, hasta donde se sabe, de nuestro séptimo plano cósmico en poseer la cadena completa de vehículos desde la región química del mundo físico hasta el mundo de Dios. Notemos, de paso, que el bautismo místico dista mucho de nuestra actual ceremonia externa, ya que despertaba en el discípulo ciertos poderes espirituales. Ritos y ceremonias. El solsticio de Cáncer, solsticio de verano para el hemisferio norte, es la ceremonia mística más importante del calendario cristiano esotérico, ya que coincide con la llegada de Cristo a su hogar celestial, el mundo del espíritu de vida, en donde recargará su vehículo para volver a nuestra tierra a realizar su sacrificio anual, permitiendo la continuación de la vida en el planeta. Pero como ya fue dicho, este importante suceso astronómico fue celebrado desde tiempos muy antiguos y por los pueblos más diversos, siempre asociados al fuego y a la luz, atributos estos vinculados al sol, el dador de la vida física y la iluminación espiritual. En El sueño de una noche de verano, el poeta iniciado William Shakespeare nos muestra la inefable presencia de los laboriosos espíritus de la naturaleza en estas festividades, en donde danzan y celebran la proliferación de la vida y abundancia de alimentos propios del verano. En distintos países bajo la influencia del imperio inca, maya, azteca, este ritual se realizaba en días comprendidos entre el 21 y el 24 de junio, en fechas próximas al solsticio. Festival de Midsommar. Suecia puede ser considerado uno de los países que más importancia le otorga a la celebración del solsticio de verano. En este país se celebra el Midsommar, festival que para algunos iguala y supera para otros la importancia de un día nacional. La celebración se inicia el viernes previo a la noche de San Juan
y está rodeada de los elementos más característicos del estilo nórdico: coronas de flores, frutas, comidas al aire libre, danzas campesinas, etc. Los celtas fueron otro pueblo en dar gran importancia al solsticio de verano, momento de las cosechas y la abundancia en la naturaleza. Acostumbraron a celebrar la noche más corta y el día más largo del año, asociándolo al fuego y a la luz. En nuestros días sigue nucleándose una gran cantidad de personas que van a saludar el nacimiento del sol en el inicio de Cáncer, en el día más largo y luminoso del hemisferio norte. A bien, los estudiantes de las benditas enseñanzas rosacruces tuvieron la oportunidad de celebrar este maravilloso acontecimiento en días pasados, lo que permite así prepararse para el próximo equinoccio y solsticio, con la maravillosa oportunidad de calificarse de mejor y mayor forma en las siempre diarias oportunidades de servicio, lo que nos permita escuchar en nuestros corazones el mandamiento del Cristo que aspira todo estudiante de las enseñanzas de la sabiduría occidental: predicar el Evangelio y curar al enfermo, en amoroso servicio.